Entonces, vamos a hablar sobre la secreción, transporte y aclaramiento de hormonas, ¿ya? Para que una hormona se produzca, tiene que haber un estímulo, ¿no? Y la duración de la acción de las hormonas es variable, ¿no? Dependiendo del tipo de hormona, del mecanismo de acción que realice. Hay diferentes hormonas en cuanto a su composición química. Tenemos, por ejemplo, los derivados del aminoácido tirosina, como ya habíamos visto, el caso de las hormonas catecolaminas, ¿no? Que se producen en la médula suprarrenal, que son la adrenalina y noradrenalina, ¿no? Que ya vimos que salen hacia la circulación, ¿no? Y no necesitan transportador, son hidrosolubles, ¿no? El caso de las hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas eh, salen a la sangre también a circular, pero a pesar que también son derivados del aminoácido tirosina, requieren transportador, porque son liposolubles. Al ser liposolubles, no tienen cómo transportarse en la sangre de manera adecuada, ¿no? Entonces necesitan un transporte, ¿ya? ¿Ok? El, la adrenalina y noradrenalina son vertidas en cuestión de segundos cuando hay un estímulo adecuado, por ejemplo, una liberación de acetilcolina por parte de una neurona preganglionar que llega hasta un ganglio simpático o, en este caso, a la médula suprarrenal, estimula la producción de adrenalina y noradrenalina, lo cual es rápido, sale en segundos hacia la sangre. ¿Mm? Vean cómo sale. Y luego también en cuestión de segundos o minutos llegan hacia las células sobre las cuales actúa, que son las células blanco, ¿no? Y producen su efecto. En el caso de las hormonas tiroideas también son vertidas en cuestión de segundos hacia la sangre, ¿no? Se vierten por difusión simple de las células tiroideas hacia la sangre, y, pero la gran diferencia es de que después de circular en la sangre, ejercen su acción en las células blanco, pero después de un tiempo prolongado, ¿no? Su efecto es por un tiempo prolongado, ¿no? Generalmente por meses o incluso años puede ser el efecto de estas hormonas. Entonces, el inicio y duración de la acción difieren, ¿no? Dependiendo de cada hormona y dependen de su función. Ya, ok. Entonces, jóvenes, le decía que el inicio y la duración de la acción de las hormonas difiere dependiendo del tipo y también depende de la función de control específica que tengan, ¿no? Vamos a ver ahora las concentraciones de las hormonas, ¿no? En realidad, la concentración de las hormonas en la sangre son muy muy pequeñas, pero a pesar de ser concentraciones tan pequeñas, esa concentración es suficiente para que puedan realizar su efecto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos medir la concentración de las hormonas en microgramos o en picogramos, que son medidas de masa muy pequeñas, ¿no?
Por ejemplo, este, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, 1 litro de sangre, 1 litro de sangre, y queremos medir la concentración de una hormona, ¿no? Generalmente se mide en mililitros, en mililitros. Acá tenemos, si 1 litro de sangre tiene 1000 mililitros, entonces acá tenemos 1 mililitro, ¿no? Y cogemos ese mililitro, ¿no? Ese mililitro lo cogemos. Y dentro de ese mililitro tenemos 1 gramo, 1 gramo de cualquier sustancia, de cualquier hormona, 1 gramo. Pero las hormonas no se miden en gramos, sino ni siquiera en miligramos. Miren acá. 1 miligramo es la milésima parte del gramo. Cogemos ese miligramo, cogemos ese miligramo y miren, la milésima parte del miligramo sería 1 microgramo. ¿Ves? 1 microgramo es la millones, vendría, si es la milésima parte del miligramo, por lo tanto, 1 microgramo es la millonésima parte de 1 gramo. ¿Ok? Entonces, miren, acá tenemos 1 gramo, ¿no? Acá tenemos 1 gramo y este es 1 microgramo. 1 microgramo, que es la millonésima parte del gramo. Ya, ni siquiera se ve, ¿no? Ni siquiera se ve. Entonces, ahí tenemos, en 1 litro de sangre, miren, lo que sería 1 microgramo, ¿no? Es una cantidad sumamente pequeña. Y si nosotros cogemos ese microgramo, que es la millonésima parte de 1 gramo, la milésima parte de ese microgramo es un nanogramo. Un nanogramo. Ahí tenemos un nanogramo. ¿No? Y si cogemos la milésima parte del nanogramo, tenemos un picogramo. Entonces, si nos preguntan un picogramo, con respecto al gramo, ¿qué cosa sería? La billonésima parte de 1 gramo. ¿Ok? O sea, son concentraciones pues sumamente pequeñas, ¿no? Pero así, en esas concentraciones se encuentran las diferentes hormonas del cuerpo. Por ejemplo, la adrenalina está en el rango de 0 a 20 picogramos al día, su producción. La tiroxina total, T4, está en un rango de 5,4 a 11,7 microgramos. Microgramos. Y la T3, la triotironina, está en un rango de 73 a 135 nanogramos por 100 mililitros. Bueno, una vez que hemos visto las concentraciones en las cuales se encuentran las hormonas en la sangre, vamos a ver otros fenómenos como es la retroalimentación positiva, la variación cíclica y la retroalimentación negativa. Vamos a empezar por la retroalimentación negativa. ¿Qué cosa es la retroalimentación negativa o también llamada feedback negativo? Es un evento que sucede cuando un estímulo induce la liberación de una hormona y los estados o productos derivados de esta acción detienen dicha liberación, ¿no? ¿Cómo es eso? Vamos a verlo de una manera un poco más gráfica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un estímulo cualquiera, X, que va a estimular a la célula generadora de la hormona. Frente a este estímulo, esta célula produce la hormona sale a circular y llega hasta la célula blanco y se produce el estado producto derivado de la hormona, que sería este estado producto derivado de la hormona tiende a satisfacer el estímulo inicial. Este estímulo, que puede ser la carencia de algo o la
sobreproducción de algo. Mediante este resultado final se va a satisfacer este estímulo, de tal manera que ya no se presente más. Entonces, este efecto de satisfacción que ocurre al final ejerce un efecto negativo sobre el estímulo, el cual ya deja de producirse, ya deja de producirse, ¿no? ¿Ok? Entonces, el objetivo acá es impedir, ¿no? Mediante este mecanismo de retroalimentación negativa, lo que se busca es impedir que la secreción de la hormona se haga de manera excesiva o haya hiperactividad de la misma en los tejidos, ¿no? Esta regulación por retroalimentación tiene lugar en todas las fases de la acción de la hormona, ya sea tanto en su transcripción, en su liberación, en su elaboración y en su traducción, en todas las etapas. Se frena totalmente las acciones que están destinadas al incremento de la hormona en sangre. Y la variable controlada es el grado de actividad que se da en el tejido efector, ¿no? Es decir, el resultado final de la acción de la hormona. Eso viene a ser la actividad en el tejido efector. Y esa actividad es la que, una vez que se produce, ya inhibe la producción de la hormona para que ya no se produzca más. ¿Ok? Entonces, la variable controlada es el grado de actividad de la hormona en el tejido, ¿no? Entonces, tenemos nuevamente el estímulo, ejerce acción sobre la célula generadora de hormona, la hormona viene sobre la célula blanco y esta genera una acción, ¿no? Una acción que viene a satisfacer el estímulo que se presentó, ¿no? Es un mecanismo de retroalimentación negativo. Pero ¿qué pasa si no se satisface el estímulo inicial? Si no se satisface, entonces la no satisfacción del estímulo sigue teniendo un estímulo positivo para que se siga produciendo la mayor cantidad de hormona posible hasta que se logre la satisfacción del estímulo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el estímulo, jóvenes, es la baja de presión, ¿no? Cuando hay una baja de presión, ¿no? Se estimula la producción de hormonas. Estas hormonas llegan hasta las células blanco y las células blanco van a generar efectos para que la presión se eleve, ¿no? Si la presión se eleva y llega hasta la normalidad, entonces eso va a ser la presión ya normalizada, va a generar un feedback negativo para que ya no se siga produciendo más el estímulo, ¿no? Ni la producción de hormona, ¿ok? Entonces ahí queda, ya se logró el objetivo, que era llegar a una presión normal. Pero ¿qué pasaría si a la persona se le baja la presión, se libera la hormona que regula la presión y este mecanismo todavía no es suficiente para que la presión se normalice? La presión sigue todavía estando baja. Entonces, si todavía la presión está baja, todavía no se ha satisfecho el estímulo, entonces se va a seguir produciendo, si el estímulo continúa, se va a seguir produciendo la hormona. ¿Hasta qué momento? Hasta que el estímulo se logre una satisfacción total, una respuesta total. Y la retroalimentación positiva, ¿en qué consiste?
La retroalimentación positiva consiste en que cuando se produce la acción biológica de una hormona, ¿no? Esto induce la secreción de cantidades adicionales de hormona. Entonces, al contrario de la retroalimentación negativa, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un estímulo se actúa sobre la célula generadora de la hormona se produce y se logra una respuesta. ¿Ve? Acá está. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el estímulo son los estrógenos. Los estrógenos son hormonas femeninas, ¿de acuerdo? Estas hormonas femeninas van a actuar el hipotálamo, sobre el hipotálamo. En el hipotálamo hay unos núcleos que se llaman núcleo arcuato y el núcleo preóptico del hipotálamo. Entonces los estrógenos actúan a ese nivel y lo que hacen estos núcleos hipotalámicos es liberar la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? La hormona liberadora de gonadotrofinas, o sea, la GnRH, que ya vamos a estudiar. GnRH. Esa hormona se libera en el hipotálamo y llega a la hipófisis, ¿no? A estimular a las células gonadotrófas de la hipófisis. Y como respuesta, ¿no? Las células gonadotrófas de la hipófisis liberan, por ejemplo, la hormona luteinizante, ¿no? La hormona luteinizante. ¿Ok? Entonces, esta hormona luteinizante actúa sobre los ovarios y los ovarios comienzan a producir estrógenos, ¿no? Comienzan a producir estrógenos. Entonces, como ya el incremento, se da un incremento de estrógenos en la sangre, entonces eso ya vendría a ser un estímulo, ¿no? En este caso, uno podría pensar para que disminuya la producción de estrógenos, pero no. En este caso, como es un mecanismo de retroalimentación positiva, va a haber mayor cantidad de estrógenos. Y al haber mayor cantidad de estrógenos, ¿esto cómo se va a reflejar? ¿Cómo se va a reflejar eso? ¿Cómo sabemos si hay mayor estímulo por parte de los estrógenos? ¿Cómo lo podríamos saber? ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la producción de LH aumenta? Ah, ¿por qué se produjo eso? Por un incremento en la liberación de las hormonas liberadoras, ¿no? De gonadotrofinas. ¿De acuerdo? ¿Y quién recibió el estímulo inicial sobre ellas? Los estrógenos. Los estrógenos. O sea, en otras palabras, a mayor cantidad de estrógenos, mayor producción de hormona luteinizante, ¿no? ¿Y qué hace la hormona luteinizante? Pues hace que se favorezca la presencia de receptores, tanto a nivel de membrana, citoplasma, núcleo, ¿de acuerdo? Para siempre estar este, actuando sobre su órgano blanco, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de estrógenos que producen los ovarios, se sigue produciendo más estrógenos, mayor estímulo, y se sigue produciendo mayor cantidad de hormona luteinizante. Es un mecanismo de retroalimentación positivo, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando ya se logra? ¿Qué ocurre cuando ya se logra que la hormona luteinizante ya se encuentra en concentraciones adecuadas en la sangre? Eso ya ejercerá un mecanismo de retroalimentación negativo. Llega un momento en entonces que el mecanismo de retroalimentación positivo se puede transformar en un mecanismo de retroalimentación negativo, cuando ya no es necesario que la misma hormona
vaya nuevamente a que vaya a producir, ¿no? Que vaya a producir el efecto final, ¿no? En mayor cantidad, ¿no? Entonces, hay un límite, ¿no? Generalmente en la primera mitad del ciclo menstrual de la mujer se produce una cantidad alta de estrógenos, con la finalidad de que se vaya liberando mayor cantidad de hormona luteinizante. Llega a la mitad del ciclo y esta cantidad cada vez más fuerte de hormona luteinizante hace que se produzca la ovulación, ¿no? La ovulación. Entonces ahí regresa la hormona luteinizante a concentraciones adecuadas, a niveles normales, ¿ya? Y una vez que ya se logra esto, que ya esté la LH en concentraciones adecuadas, eso constituye un estímulo negativo para que, para que ya, por ejemplo, el hipotálamo no produzca las hormonas liberadoras de gonadotropina. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese es un mecanismo de retroalimentación positivo. Positivo. Después hay variaciones cíclicas en la producción de las hormonas. Variaciones cíclicas puede ser durante el día o entre varios días, dependiendo también de la estación. Hay hormonas que se producen más en verano que en invierno, por ejemplo, ¿no? Depende de las etapas del desarrollo, ¿no? Pero acá vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Ahí está. Ya, para que se vea mejor. Ya, para que se vea mejor. Ya. Bueno, entonces, hay hormonas que se producen dependiendo de la etapa de la vida. Por ejemplo, la testosterona. La testosterona se produce en buena cantidad a nivel fetal. Luego, el neonato recién nacido, menos y ya desaparece. Hasta la etapa de la adolescencia desaparece. Recién en la adolescencia y en la adultez hay una mayor producción, ¿no? De testosterona. Ciclo circadiano es aquel medicamento que actúe de acuerdo a lo que tú lo tomas todos los días. Siempre te va a generar los efectos, ¿no?, colaterales que se puedan presentar en un paciente. Va a ser simplemente puede ser por variación del ciclo circadiano, ¿no? Digamos, eso ocurre muy frecuentemente con el cortisol. El cortisol en, en cualquier laboratorio, que un médico, por ejemplo, te pida dosaje de cortisol, siempre te van a decir que vaya en ayunas y vaya a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces uno dice, pero entonces es su trabajo, ¿no? El laboratorio es citarte temprano, pero no, tiene una razón fisiológica. Si ustedes ven acá este gráfico del cortisol plasmático, ¿no? Ven este gráfico. ¿Me podrían decir a a qué hora del día se produce la mayor concentración de cortisol? Al A las despertar, 8. profe. ¿A qué horas? Al despertar, 8 de la profesor. mañana. Al despertar, dice, a las 8 de la mañana. Cómo no va a estar el cortisol ahí arriba si estamos descansando tan rico? Ah, claro. Lo que pasa es de que el cortisol,
El cortisol es una hormona que se le llama la hormona del estrés, ¿no? Entonces, durante la noche no es necesario que se produzca, pero al despertar en la mañana, ¿qué va a suceder? En la mañana es la hora que más estrés tenemos porque nos levantamos rápido, estamos apurados, tenemos que llegar a clases o al trabajo, ¿no? Entonces, el cortisol nos prepara para ese estrés de la mañana, ¿no? Y es lógico entonces que su mayor producción sea a esa hora, a las 8 de la mañana. Esto es importantísimo, jóvenes, importantísimo porque cuando un médico, por ejemplo, está sospechando en algún problema a nivel de las suprarrenales y te pide dosaje de cortisol, ¿no? Entonces al paciente en el laboratorio donde le van a tomar la muestra se le debe indicar, ¿no? Es decir, señora, usted va a venir mañana en ayunas, tiene un dosaje de cortisol y va a venir antes de las 8, va a venir 7:30, ¿no? Cosa que a las 8 en punto, llega la señora a 7:30, a las 8 en punto se le toma la muestra. ¿Ya? ¿Qué pasaría si en vez de tomarle a las 8, ¿no? Se le tomamos, por ejemplo, al mediodía, ¿no? La señora va tarde al laboratorio y en vez de tomarle a las 8, se le toma al mediodía. Entonces va a salir un valor, pero más bajo de cortisol, más bajo de cortisol. Entonces el médico puede interpretar como hoy día, por ejemplo, que de repente, ¿no? Este, este, algo ocurrió, ¿no? Y no se pudo tomar a las 8, se tomó a las 2. Pero si no puedes tomar a las 8 y tú quieres subsanarlo tomándolo después, no. Porque mira, sigue bajando el nivel de cortisol durante la tarde y en la noche, ¿no? A eso de las 8 de la noche, miren cuánto está, ya está prácticamente en cero. ¿Ok? ¿Ya? El sueño, el sueño, ¿influye sobre la producción de hormonas? Sí, también, sobre todo sobre una en particular, que se conoce con el nombre de la hormona del crecimiento, OGH, ¿no? Hormona del crecimiento, OGH, ¿no? Entonces, durante el sueño, ¿no? Durante el sueño, miren, hay una, hiperproducción de hormona de crecimiento, ¿no? Una hiperproducción. Dependiendo de la cantidad de tierno que tenemos, ¿no? Eh, igual, ¿no? A un paciente, por ejemplo, que se le va a hacer dosaje de cortisol, o, perdón, en este caso del hormona de crecimiento, ¿no? Hormona de crecimiento. Lo ideal sería durante el sueño, ¿no? Pero bueno, como no se va a poder, ¿no? Y ya le puedes tomar a otra hora, ¿no? A otra hora. Ok, ya. Ahora, las hormonas se elaboran y se secretan a la sangre en forma de pulsos, oscilaciones, no de manera continua. Y esa pulsatilidad es precisamente lo que le hace que se produzca el efecto de la hormona, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la melanopsina, que es producida en una de las capas de la retina, ¿no? Específicamente donde están las células ganglionares de la retina. Y luego esa imagen, ¿no? Que va a ser llevada por los órganos del intenso del globo, va por el nervio óptico y llega hasta el núcleo supraquiasmático, ¿no? Entonces, mm, bueno, entonces, en conclusión, nosotros tenemos un reloj circadiano, que es el hipotálamo, el cual controla la producción de hormonas por parte del ser humano durante las 24 horas del día, ¿no? Ok.
Bueno, no, acá entonces les vamos a hacer un resumen, pequeño resumen de lo que son las hormonas hidrosolubles y las liposolubles, ¿no? Por ejemplo, las hormonas hidrosolubles, que son los péptidos y las catecolaminas, ¿no? Salen, salen a la circulación y llegan, pero no pueden atravesar la membrana celular. No pueden atravesar. Son moléculas muy grandes. Entonces se van a quedar unidas a un receptor, ¿no? A un receptor. En cambio, las hormonas, las hormonas liposolubles, necesitan transportador a nivel de la sangre, ¿no? Ahí está. Y estas hormonas liposolubles son de dos tipos, las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas, ¿ya? Ya, bueno, seguimos. Las hormonas esteroideas y las tiroideas, entonces, son consideradas hormonas liposolubles, porque en la sangre no pueden transportarse solas, necesitan un transportador, ya, necesitan un transportador a nivel de la sangre. El 90% de las hormonas esteroideas y tiroideas viajan unidas a un transportador y solamente un 10% viajan libre, de manera libre. ¿Ok? Entonces, una vez que ya la hormona sale de la sangre y llega hasta su receptor, al circular por la sangre no va a tener ningún problema. Entonces, acá el problema es que no tienen la manera de llevar el mensaje desde el receptor hacia el núcleo, ¿no? Así está. A ver, ya, ahora sí. Entonces, acá vean cómo las hormonas esteroides llegan a su membrana, al receptor de su membrana. Aunque hay otras hormonas esteroides que de frente se van al núcleo y ahí encuentran su receptor. Otro detalle de estas hormonas esteroideas es que mientras están unidas a los transportadores no tienen acción biológica. No tienen acción biológica. O sea, tienen que estar separadas de sus transportadores para tener acción biológica. Y mientras están unidos al transportador es como si estuvieran almacenadas. Almacenadas. ¿Ya? Entonces funciona como un transporte. Como un transporte. Bueno, el caso de la tiroxina, la T4, ¿no? Que produce la glándula tiroides, también lo mismo, tiene el 90% de tiroxina está unida a transportadores y solamente un 1% se encuentra libre. Vida media de, de David es vida media es de 7 a 8 días y cuando está libre, su vida media es mucho más corta, solamente minutos. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Seguimos avanzando. Vamos a ver ahora el aclaramiento de las hormonas. ¿Qué significa aclaramiento? Es la forma como nosotros eliminamos a la hormona. Lógicamente, una vez que ya ya tuvo su efecto, se absorbió, ya nosotros le llevamos. ¿Ya? Entonces, hay dos factores que pueden aumentar o disminuir la concentración de una hormona en la sangre. Dos factores.
Uno es la concentración de la hormona misma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una determinada glándula endocrina comienza a aumentar la producción de la hormona? Comienza a aumentar. Al aumentar la producción de la hormona, pues obviamente aumenta su concentración en la sangre, ¿no es cierto? Y si disminuye el ritmo de secreción de una hormona, también disminuye su concentración. O sea, son directamente proporcionales, ¿no? Luego tenemos la velocidad de aclaramiento hormonal. ¿Qué significa aclaramiento? Significa depuración renal. O sea, la mayoría de hormonas, una vez que ya cumple su efecto, se va eh, a, a degradar y se eliminan estos metabolitos a través de la orina. ¿De acuerdo? Si la velocidad de aclaramiento aumenta, obviamente va a haber más moléculas en este caso, de este fármaco para que se elimine de la sangre. Y por lo tanto, las concentraciones en la sangre van a disminuir. Van a disminuir. ¿Ya? Y si disminuye la velocidad de aclaramiento, eso se refleja en un incremento en la concentración de hormonas en la sangre. Por eso el riñón tiene que estar funcionando bien para que pueda eliminar todo el exceso de hormona que siempre se acumula en la sangre. Si nosotros medimos la velocidad de aclaramiento, esos de una hormona determinada, eso se conoce con el nombre de tasa de aclaramiento metabólico. Tasa de aclaramiento metabólico. ¿Y cómo se halla? ¿Cómo se calcula? Viene a ser la velocidad de desaparición de la hormona del plasma entre la concentración de la hormona en plasma. O sea, la velocidad de separación entre la concentración de esta misma hormona. Ahora, para que me entiendan un poquito mejor, miren, acá nosotros tenemos una hormona radioactiva. Significa que una hormona está unida a un elemento radioactivo para que la señalice, para que la señalice. ¿Ve? Y así la introducimos a la sangre a esta hormona radioactiva con una determinada velocidad de difusión. Lo vamos a poner a 50 microgramos por minuto. 50 grados por minuto. Si la velocidad de infusión es 50 microgramos por minuto, entonces la velocidad de desaparición también tiene que ser 50 microgramos por minuto para que no quede nada pues, de la hormona después que ya tiene su efecto. Después que ya cumplió su efecto, ya no es necesario más hormona. Entonces hay que detener la producción de esta hormona, ¿no? Entonces, si la velocidad de infusión es 50 microgramos por minuto y la velocidad de excreción por la orina es 50 microgramos por minuto también, entonces como las dos velocidades son iguales, se pone arriba, ¿ves? En el numerador ponemos mucho, ¿no? Ponemos el cartelito de repente ¿no? Ok, ahí está. Una vez que ya hemos calculado la velocidad con la cual se infunde y desaparece en la sangre, quiero medir, quiero medir cuánto hay de esa hormona en la sangre. Para ello utilizo una técnica que se llama recuento de centelleo, porque es una hormona radiactiva, y cuento cuánto hay de concentración de esa hormona en la sangre. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Este es un ejemplo nada más, que la concentración de esa hormona en la sangre, utilizando la técnica del recuento de centelleo, es de 0,5 microgramos por mililitro. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hallar la tasa de aclaramiento metabólico, lo que tengo que hacer es dividir
la velocidad de desaparición de la hormona del plasma entre la concentración de la hormona del plasma, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Entonces dividimos 50 microgramos por minuto, que es la velocidad de desaparición, entre 0,5 microgramos por mililitro. El resultado, 100 mililitros por minuto. 100 mililitros por minuto. O sea, eh, entonces, eh, a ver, ya, entonces, ¿cuánto sale? Sale 100 mililitros por minuto. Esa es la velocidad de aclaramiento metabólico. Esa es la velocidad con que los riñones están liberando esta hormona del organismo a través de la orina, ¿no? Entonces, eh, una forma como las hormonas se eliminan del plasma, no solamente por aclaramiento, puede ser destrucción metabólica por los tejidos. Por ejemplo, hay una enzima que es la acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina y la desaparece. La desaparece simplemente en el mismo tejido. Ahí está, ¿eh? Otro, otra forma como se eliminan las hormonas es por unión a los tejidos. Miren cómo la hormona se une al receptor y ese complejo hormona-receptor es incluido por endocitosis hacia la célula, ¿no? Hacia la célula sobre la cual tiene que actuar la hormona. Es endocitado y luego es separado de su receptor. El receptor de la lipoproteína B6, no creo que es. Entonces, ella nos trajo acá tenemos por endocitosis, ¿no? Por endocitosis. El antígeno está unido al anticuerpo, pero luego el anticuerpo lo vamos a eliminar, ¿no? Y otra es la excreción hepática por la bilis. Hay muchos medicamentos que se eliminan por la bilis. O por los, ya hemos dicho, por los riñones, la tierna orina y la excreción por la bilis utilizando la función hepática. Ahora, cuando hay destrucción metabólica por los tejidos, después de haber realizado esta acción, puede complementarla en, en, en lo que es formación este, eh, de auditores en citometría, no solamente en citometría, sino en todas las áreas del laboratorio. Bueno, entonces, las hormonas hidrosolubles, por ejemplo, como el caso de la acetilcolina, sufren la acción de enzimas, la degrada. Las hormonas liposolubles, ok, eh, tienen una semivida de 20 a 100 minutos. Ahora, si estas hormonas llegan al hígado, ¿no? ¿Qué va a pasar? El hígado lo va a eliminar a través de la bilis. Entonces es una fuente de eliminación. No solamente son los riñones, sino también los tenemos a través de la piel, ¿no? Ya, muy bien. Pregunta, Juan, ¿estás acá? Entonces hay cuatro formas que se eliminan las hormonas del cuerpo una vez que ya terminaron su efecto, ¿no? Es destrucción propia en los tejidos, unión a los tejidos, excreción por la bilis y la excreción por la orina. Doctor, Hola, sí. una pregunta. En el caso de la excreción hepática de hormonas por la bilis,
¿Se vería afectada si es que se hace, por ejemplo, una, una coleces- una Colecistectomía. colecistectomía? O sea, sí, es la extirpación de la vesícula biliar. Muy buena pregunta, porque el hígado, una vez que produce la bilis, esta bilis sale y se almacena en la vesícula, que la ves por acá, se ve un pedacito de la bilis, ¿no? De la vesícula biliar, perdón. Entonces ahí se almacena la bilis y después sale luego hacia el duodeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que son operadas de la vesícula, que ya no tienen vesícula, simplemente la bilis pasa de frente, sin almacenarse en la vesícula. Es una bilis un poco más, más diluida, tiene más agua, ¿no? Porque una de las funciones de la vesícula es concentrar la bilis. Y otra es de que este, la bilis que se encuentra en en la vesícula biliar tiene enzimas que van a ayudar a la digestión de las grasas. Entonces, se tiene que producir en gran cantidad en su momento. ¿Cuál es su momento? Cuando uno come, cuando uno se alimenta, ¿no? Ahí se estimula la producción de colecistoquinina y para que sea eliminada la hormona, ¿no? Pero lo que ocurriría entonces en una persona que está operada de la vesícula, simplemente la bilis se pasa de frente. Con la hormona que tiene que ser eliminada, se pasa de frente, ¿no? Solamente que la bilis sería más diluida, ¿no? Pero de ahí sigue cumpliéndose la función de excreción. Nunca se almacenan las hormonas en el hígado, simplemente se excretan. O sea, no le afectaría a una hormona que haya o no vesícula biliar, porque igual va a salir, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Y la otra es la excreción renal, que es la más conocida, ¿no? Que por ahí se elimina la mayor cantidad de hormonas, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a pasar a otro punto, ¿no? De la clase de hoy. No se vayan. ¿Se puede ver la diapositiva, jóvenes, o no? Hola, hola, hola. Sí, se ve, Se ve, doctor. doctor. Ya, ok, gracias por el comprendido. Vamos a estudiar ahora los receptores de las hormonas y cómo se activan. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es un receptor? Es aquella estructura a la cual se une una hormona, ¿no? Una hormona para que pueda actuar, tiene que, primerito, ¿qué cosa tiene que hacer la hormona para que pueda actuar? Para Mm, que pueda actuar, ¿qué tiene que hacer la hormona? ser secretada. Ser secretada, ¿no? Ya está secretada, ya está en la sangre, esperando actuar sobre su órgano blanco. Entonces, para que pueda actuar sobre su órgano blanco, ¿qué cosa necesita? Unirse al receptor. Muy bien, muy bien. Unirse al receptor. Unirse al receptor. ¿De acuerdo? Unirse al receptor. Entonces acá tenemos, mira, tenemos
un tejido, el tejido efector, el tejido blanco o diana de una hormona, y las células con receptores para la hormona, ¿no? Entonces viene la hormona que es el ligando y se une, ¿no? Pero se va a producir el efecto de la hormona en una célula y en la otra no. ¿Eso qué significa? Que en la hormona donde se ha producido el efecto, sí ha habido unión de la hormona con el receptor, pero en la que no hay efecto, no hay acción, entonces quiere decir que la hormona no se ha unido al receptor. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué ocurriría si las células blanco carecen de receptores para una hormona? Por ejemplo, acá hay una que no tiene receptor y otra sí tiene receptor. Entonces vienen las hormonas y se une, se une la hormona al receptor, hay acción, hay una respuesta, pero en la que no hay receptor, obviamente no hay unión del ligando y obviamente no va a haber acción, no va a haber respuesta. Una vez que ya se unió la hormona con el receptor, esa unión desencadena una cascada de reacciones en la célula. ¿Ve? Por ejemplo, ya se unió acá, ¿ve? La hormona con el receptor, y eso genera la activación de sistemas enzimáticos, mira, cada vez más potentes, más diversos, que se desarrollan en todo el citoplasma de la célula. ¿De acuerdo? Ahora, los receptores hormonales, pregunta de examen, siempre son proteínas. Ya, pregunta de examen. Químicamente, los receptores de las hormonas siempre son proteínas. ¿Y cuántos receptores hay en una célula? Una célula puede tener desde 2000 hasta 100.000 receptores. Y eso se ve, no, influenciado para la acción de la hormona. O sea, entre más receptores tenga una hormona, su efecto ante ella va a ser mayor. Entre menos receptores tiene para una hormona, el efecto sobre ella es menor, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, más o menos vamos a encontrar, mira, cuántos receptores hay en una célula, en su superficie. Entre 2000 a 100.000. Ya me quedé corto acá. Lo mínimo es 2000. Diferentes receptores para diferentes sustancias, entre ellas las hormonas. Y otro detalle es que cada receptor es altamente específico para unir una única hormona. O sea, no hay un receptor que se pueda unir, por ejemplo, a dos hormonas, esta o esta. Incluso pueden ser muy parecidas, pero no, el sistema lo detecta y no lo deja avanzar, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú tenemos muchísima deserción de bolsas de sangre, muchísima, ¿no? Eh, bueno, este, entonces le decía que acá, en esta célula, mira, en esta célula hay, ¿cuántos receptores hay? Un montón. ¿Cuánto debe haber? De 2000 a 100.000 receptores por cada célula. De 2000 a 100.000 receptores por cada célula. Y cada receptor es específico para una única hormona. Para una única hormona. O sea, no existen receptores que puedan unirse a dos o más hormonas, ¿no? Vienen las hormonas, miren, y estos receptores hormonales se van a encontrar ya sea en la superficie de la membrana, como es el caso de las hormonas peptídicas y proteicas que tienen su, su, su receptor en la membrana celular. Tenemos el caso de las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas actúan sobre un
un receptor que está en el citoplasma de la célula. Y el núcleo celular, el cual alberga a, a lo que es las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen receptores nucleares que actúan directamente sobre el ADN de las células. ¿Ya? ¿Y cómo se regulan la regulación de los receptores? Hay una época donde la expresión de los receptores disminuye la expresión. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando hay altos niveles de hormona, ¿no? Prolongado, o sigue habiendo hormona unida a su receptor formando complejo hormona-receptor. También ese es otro parámetro, ¿no? Ok, entonces miren, tenemos aquí, observen, la unión de la hormona al receptor. En segundo lugar, producto de esta unión se inactivan proteínas intracelulares, ¿no? Y por otro lado, tenemos acá un receptor también unido a la hormona que emite una molécula de señalización, ¿no? Esta señalización es para inactivar proteínas intracelulares que yo voy a necesitar en el proceso de la respiración celular. ¿Ven? Y hay un secuestro temporal en el interior de las células. O sea, ya, entonces tenemos la secuencia, ¿no? Primero, se une la hormona al receptor. Segundo, por molécula de señalización se inactiva proteínas intracelulares. Tercero, hay un secuestro temporal en el interior de la célula. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? La hormona con el receptor son englobados y metidos dentro del citoplasma de la célula. ¿Ya? Como corta acción tenemos que se destruye ya. Una vez que ya se produjo el efecto, se destruye ese receptor a través de un- un- una sustancia que pueda destruir el receptor, ¿no? Se destruye el receptor por enzimas digestivas que se encuentran en los lisosomas. En los lisosomas. ¿Ya? Ahí está. Miren cómo viene el lisosoma, se une a la cula donde se encontraba el complejo hormona receptor. Y de esa manera, mira lo que ocurre, el lisosoma es prácticamente se destruye el receptor. Ya después se tiene que recomponer y volver a crear. Pero ya no es tan así, antes era más fácil. Ya, bueno, seguimos. Otra es la menor producción de la expresión de los receptores a nivel genético. A nivel genético, el ADN, ustedes saben que ya todas las proteínas de la sangre, incluidos las hormonas, ya todo está codificado en el ADN. Ya está codificado, ¿no? Entonces, si hay menor producción en esa expresión, quiere decir que ya no se van a sintetizar más receptores para dicha hormona, ¿no? Ok. Entonces, como hay menos receptores, la disminución de estos receptores reduce la capacidad de respuesta de las células a las hormonas, porque es menos cantidad, no se va a lograr
el efecto deseado. Ah, ok. Entonces, miren, uy, perdón, se me adelantó, se me adelantó. Ya. Vamos a regular, ¿cómo es el mecanismo de regulación de los receptores hormonales? Puede haber que haya una disminución en la expresión de los receptores, o puede haber un aumento, ¿no? Volviendo al esquema, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, ¿no? Se ha vuelto a activar la misma diapositiva. Bueno, nos habíamos quedado en el ADN. El ADN, una vez que ya se traduce, se transcribe, forma ARN, a partir del ARN mensajero llega a los ribosomas, se forman proteínas. O sea, se induce la formación de receptores y de proteínas, ¿no? Aumenta la expresión de los receptores. Esto ocurre cuando hay bajos niveles de hormona, ¿no? Cuando hay bajos niveles de hormona, se expresa mayor cantidad de receptores en la membrana. Entonces, aumenta la disponibilidad de receptores para las siguientes. Supongo que va a haber ¿no? Miren, hay una sobreproducción de receptores, ¿no? Mayor disponibilidad de receptores en la membrana, ¿no? Okay. Vamos a ver ahora los tipos de receptores. Tipos de receptores. Tenemos receptores unidos a canales iónicos, ¿no? Tenemos receptores hormonales unidos a proteínas G, tenemos receptores hormonales unidos a enzimas y receptores hormonales intracelulares y por activación de genes. Entonces, miren, en el caso de receptores unidos a canales iónicos, vamos a poner como ejemplo, acá tenemos el caso de el canal activado por acetilcolina. Viene la acetilcolina, que ingresa a la célula junto con el sodio, no ingresa sola, ¿no? Entonces va a haber un movimiento intracelular, ahí está, para los dos, ¿no? Tanto para este ion, en este caso el sodio, y para el otro, que en este caso sería el potasio, ¿no? Acá también tenemos el cloro, el cloro. Aunque este mecanismo de absorción es un poco raro, ¿no? Porque generalmente es una expresión directa, ¿no? En este caso es algo indirecto, ¿no? Luego tenemos los receptores hormonales unidos a proteína G. Para ello, este es el receptor de la hormona que tiene 7 dominios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominios transmembrana. Y la colita, ven ustedes ahí, la colita del receptor está unido a proteína G. Proteína G. Y la proteína G consta de 3 subunidades, ¿no? La alfa, la beta y la gamma, ¿no? Y en reposo, mientras está en reposo la célula, entonces este canal
este receptor, ¿no? Se va a fijar al GDP. ¿Qué cosa es el GDP? ¿Alguien sabe? ¿Qué cosa es el GDP? ¿Mm? ¿Nadie? Guanina difosfato. Ajá, muy bien. ¿Quién habló? Fui yo, profesor. Ah, Jimena. ¿Qué tal? Sí, efectivamente es el guanosin difosfato. Es un nucleótido, ¿no? Que está siempre asociado a proteína G. ¿Ya? Ok. Entonces ahora mira, viene el GTP y desplaza al GDP. Además, la célula, ¿no? Va a activar canales iónicos en su membrana y también canales enzimáticos. Un hielo este, y dos canales, ¿no? Tenemos que todo está registrado en el núcleo, ¿no? Entonces, cuando la unidad alfa se activa, deja la unión al receptor, ¿no? Y esta subunidad alfa deja también el GDP y se une al GTP. Se une al GTP. Entonces, definitivamente esto ya está establecido, ¿no? Que la subunidad de la proteína G, solamente la subunidad alfa es la que tiene la utilidad que le estamos viendo en este caso, ¿no? Ok. Entonces, cuando se une a ella nuevamente la subunidad beta y la subunidad gamma, ¿no? Hay que mencionar ahí que tenemos tres tipos de proteína G. La proteína GS, que estimula la síntesis de sustancias y la vaporización, ¿no? Lo otro, tenemos la unidad GI, que es inhibidora. La unidad GS, la proteína GS es estimuladora. La proteína GI es inhibidora. Y luego la proteína GQ es reguladora. Es reguladora. Entre ellas solamente diferencias mínimas en cuanto a la molécula. Luego tenemos los receptores unidos a enzimas. Esta enzima puede estar junto o debajo del receptor. Viene la hormona, se va a acompañar, ¿no? Ya bueno. Acá tenemos un receptor para leptina. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Es un receptor para leptina. Una vez que se une con la leptina, se activa el sistema enzimático JAK2, el JAK2, que a su vez activa a otros elementos metabólicos, ¿no? El PL3K, el MAPK, el STAT. Ok. Ya, entonces, no olvidar, jóvenes, que tenemos tres tipos de proteína G. La proteína G es estimuladora, la proteína GI inhibidora y la proteína GQ reguladora. Ok, muy bien. Y tenemos un cuadrito, esto ya para que lo revisen en casa, ¿no? Tenemos un cuadrito donde hemos resumido
las características de los canales, de los receptores unidos a canales iónicos, su velocidad de respuesta, ejemplo, qué hormonas hay de este tipo, cómo está ahorita, ¿no? A ver, entonces, a ver, miren jóvenes, acá tenemos un cuadrito donde tenemos las diferencias, ¿no? Entre los diferentes tipos de receptores. Receptores unidos a canales iónicos, receptores unidos a proteína G, receptores unidos a enzimas y receptores unidos a los genes. A los genes. Ya, acá les dejo el cuadrito para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle. Con mayor detalle. Ya, joven. Entonces vamos a estudiar lo que son segundos mensajeros. Ya, vamos a estudiar segundos mensajeros. A ver, un minutito, jóvenes, un minutito, por favor.
Ya, muy bien. Jóvenes, entonces vamos a estudiar los segundos mensajeros. Segundos mensajeros. ¿No? ¿Qué cosa es un segundo mensajero? Acá tenemos la definición. Dice que es un grupo de moléculas muy diverso que no son proteínas o iones y transmiten una señal que viene de afuera de la célula, una señal extracelular iniciada por un ligando que se une al receptor de la superficie celular a proteínas, se lo transmite a proteínas efectoras dentro de la célula. O sea, acá el problema ¿cuál es? Que el ligando, que viene a ser la hormona, que se une a un receptor de membrana, de superficie, no puede entrar a la célula. No puede entrar. No puede entrar. Entonces, al no poder entrar, necesita que alguien le lleve el mensaje que trae al interior de la célula. Y esa molécula que hace esa función se llama segundo mensajero. Segundo mensajero. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a poner entonces un ejemplo. Acá tenemos el receptor que vivimos en el antes, ¿se acuerdan? De un receptor hormonal asociado a proteína G, ¿se acuerdan? ¿No? Un receptor que tiene 7 dominios transmembrana. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la colita está unida a la proteína G, pero es dentro de la célula. Y acá bien que tiene una cabecita, ¿no? El receptor tiene una cabecita que se va a acoplar a la hormona respectiva. Todo este sistema está quieto, ¿no? Mientras no haya unión a la hormona. Ahí viene la hormona y se une al receptor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya vimos que la unidad alfa se desliga de la beta y de la gamma, ¿no? Y que en vez de unirse al GDP ahora se une al GTP. O sea, se activa esta proteína G. Y al activarse, puede ser que permita la expresión de canales iónicos en la membrana o actúa a nivel de enzimas de la membrana. Por ejemplo, actúa sobre la enil ciclasa o sobre la fosfolipasa C. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es la función de la enil ciclasa? La enil ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Entonces, ¿cuál es el segundo mensajero? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el segundo mensajero? Vamos a proyectar de nuevo ¿está? Vamos a proyectar nuevamente. Ahí está el receptor de la hormona unido a la proteína G. Llega la hormona y eso hace que la proteína G se active, ¿no? Al activar se suelta eh, al, al otro, ¿no? Suelta a la proteína G y miren, su unidad alfa se separa de la beta y la gamma y se une ya no al GDP sino al GTP. Luego, esta proteína G activada va a, a provocar que la membrana se expresen canales iónicos o si no, se activen enzimas de la membrana, como la enilciclasa y la fosfolipasa C. ¿Qué cosa hace la enilciclasa? Transforma al ATP en AMP cíclico. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuál sería el segundo mensajero? El, Jimena. el AMP cíclico. El AMP cíclico, muy
Bien, Jimena, así es. El AMP cíclico. Y el primer mensajero viene a ser la hormona. ¿Ves? Ahí está. Primer mensajero es la hormona. Y luego viene un mecanismo de generación del segundo mensajero, donde interviene la proteína G, el ATP, la adenilciclasa, ¿verdad? Ok. Y la adenilciclasa, ni siquiera la adenilciclasa es el segundo mensajero. Viene a ser el producto de la acción de la adenilciclasa, que es el AMP cíclico. Ese es el segundo mensaje. ¿Ya? Pero bueno, no solamente tenemos al AMP cíclico como segundo mensajero, tenemos también al IP3, el trifosfato de inositol y el diacilglicerol, aparte del ion calcio. Hay tres tipos de calomino. El AMP cíclico, el trifosfato de inositol, IP3 y diacilglicerol, y el ion calcio. El ion calcio también es un excelente segundo mensajero. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? Renzo Román creo que quiere decirnos algo. Renzo, ¿alguna pregunta? Hola, nada, falsa alarma, ¿no? Bueno, entonces decíamos que básicamente hay tres tipos de segundos mensajeros. El AMP cíclico, el trifosfato de inositol con el diacilglicerol y en tercer lugar tenemos al ion calcio. Ion calcio, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver cómo actúa el AMP cíclico primeramente, ¿no? El AMP cíclico. Entonces viene la hormona, viene, se une a su receptor en la membrana, ¿no? Una hormona proteica puede ser, peptídica. Y luego este receptor de la hormona se une a proteína G. Ya sabemos qué pasaba luego con la proteína G. ¿Qué pasaba con la... Uy, ¿qué pasó? Oh, espérese. Ya, entonces la hormona se une al receptor y de repente algo pasó. ¿Qué cosa pasó? ¿Qué cosa ocurrió ahí? Que la proteína G se activa, ¿no es cierto? De estar unida al GDP, ahora se está uniendo al GTP. Y esta subunidad alfa más el GTP actúan sobre la adenilciclasa. ¿Quién sabe cuál es el efecto de la adenilciclasa? La formación de AMP cíclico. Jimena, ¿cuál es? La formación de AMP cíclico. Formación de AMP cíclico a partir del ATP, ¿no? Entonces viene el ATP, miren, y se transforma en AMP cíclico. Y la presencia del AMP cíclico activa a proteínquinasas de tipo A. ¿Ves? La proteínquinasa de tipo A estaba inactiva, pasa a ser activa cuando actúa sobre ella el AMP cíclico. ¿Ok?
Todos estos eventos se llama cascada enzimática, porque si te has dado cuenta, es una activación en serie. Primero se activa el receptor de la hormona, ¿no? Con la llegada de la hormona. Una vez que se activa el receptor, ¿qué ocurre luego? A ver, una vez que se activa el receptor de la hormona, ¿qué ocurre luego? Jóvenes, ¿nadie? El dominio alfa de la proteína acoplada, digo, del receptor acoplado a proteína G se acopla al GTP. Ajá, y se desprende de las unidades beta y gamma. O sea, en otras palabras, Jimena, en otras palabras, la proteína G se activa, ¿no? En resumen, la proteína G se activa. Y una vez que la proteína G se activa, ¿qué ocurre luego? Se activa la N-ciclasa, ¿no? Y por ende se forma AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y el AMP cíclico, ¿luego qué hace? Provoca la activación de la proteína quinasa de tipo A. O sea, es una secuencia de activaciones. El receptor, las unidades, la proteína G, la N-ciclasa, el AMP cíclico y finalmente la proteína quinasa de tipo A, proteínas intracelulares. Ya. La proteína quinasa de tipo A ya ejerce la respuesta celular. ¿Ok? ¿Cuál es? Bueno, ya es diversa, pues dependiendo del órgano donde actúe. Por ejemplo, si llega y luego pones la TSH, estimula la formación de hormonas tiroideas, T3, T4. Si la hormona es la ACTH estimula la síntesis de hormonas esteroideas. O altera la permeabilidad del agua en los túbulos renales a nivel del nefrón, ¿no? Es otro efecto que puede tener. Entonces, la acción específica ya en cada tipo de célula depende de la naturaleza del mecanismo intracelular. ¿De acuerdo? Con cómo está preparada la célula para enfrentar este tipo de microorganismos. Muy bien. El, el AMP cíclico, una vez que ya se logró el efecto de la hormona a nivel celular, ya no es necesario que se siga produciendo. Ya no es necesario. Entonces, al no ser necesario, ¿qué ocurre? El AMP cíclico va a ser atacado por la hormona fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa se transforma en AMP, simplemente a secas. Ya no es cíclico, simplemente AMP. Y como AMP no tiene ningún efecto sobre la secreción de las hormonas. Igual ocurre con la proteína G estándar. O sea, sí, ya, porque resulta eso. Y vamos a ver ahora otro tipo de receptor. Acá está, otro tipo de receptor. Tenemos el receptor de la hormona, también asociado a proteína G. Fíjate cómo se activa la proteína G, activa la fosfolipasa C,
Y también puede recibir la acción proveniente de la unión con receptores a nivel enzimático. A nivel enzimático. La idea es que hay una molécula, el PIP, que se degrada por acción de la fosfolipasa C, el PIP, el PIP2, es un PIP2, que significa fosfato de inositol difosfato, ¿no? Y el IP3 es inositol trifosfato, nada más. Ya, entonces, la acción de la fosfolipasa C, ¿cuál es? Fíjate tú, la acción de la fosfolipasa C es transformar al PIP2 en IP3 y diacilglicerol. Diacilglicerol. ¿Ya? Ok. Vamos a arreglar un poquito aquí. Bueno, no sé. A ver, bueno, estábamos acá. Jóvenes, estábamos explicando del IP3 y del diacilglicerol, que simultáneamente se producen, por eso que se estudia juntos. Entonces, lo primerito que ocurre a nivel de la membrana de las células es la activación de la proteína G, ¿no? Se une la hormona, ligando al receptor, y esto activa a la activación, no, promueve la activación de la proteína G. Ya sabemos, la proteína G actúa sobre la fosfolipasa, o puede ser la unión de otro tipo de receptor. Otro tipo de receptor, él lo pone ahí. Entonces, la fosfolipasa C agarra al PIP y lo transforma, lo parte en dos, en IP3 y diacilglicerol. El diacilglicerol transforma proteinquinasas, activa proteinquinasas, regulando procesos como la proliferación celular, como la diferenciación y la secreción. ¿Y el IP3 qué hace? Mira, el IP3 lanza unos transportadores que se localizan a nivel de la membrana del retículo endoplasmático liso. Ya, llega el IP3, se apertura este canal, que en realidad es un canal de calcio, y el canal de calcio comienza a salir. Y como es músculo involuntario, básicamente producía contracciones de músculos involuntarios, por ejemplo, el músculo liso. ¿De acuerdo?
Y el otro receptor es el ion calcio, el otro segundo mensajero, perdón. El otro segundo mensajero es el ion calcio. El calcio puede entrar a la célula de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de canales de calcio voltaje dependientes, ¿no? Viene una descarga eléctrica y simplemente este canal se abre automáticamente frente a la presencia de una cantidad, ¿no? Eh, el calcio agarra y se mete. Se borra por este, el, el canal de calcio, ahí está. Entonces, entre el calcio, ¿no? Ahí. Y otra forma de cómo trabajan estos transportadores de calcio es, no dependen de voltaje, sino dependen de la unión de un receptor. Hay un receptor que se une al- a la puerta del, ¿no? Entonces, este receptor unido, mira, unido al ligando, se apertura y entra el calcio. Entra el calcio. Ya, esperamos que, este, eh, digamos, dos maneras de que el ion calcio actúe. A través de canales de calcio voltaje dependientes o a través de receptores unidos, ¿no? Unidos a este canal de calcio. Entonces acá tenemos el calcio. El calcio este, se va a unir, ¿no? A una proteína, ¿no? Calmodulina, se llama la molécula, se une al calcio y de esa manera se activa, la calmodulina. Puede unirse hasta con 4 moléculas de oxígeno. Hasta con, ¿no? Esta, esta calmodulina, cuando está vacía, está inactiva. Pero cuando se une a calcio, se activa. Y esa activación provoca, a su vez, la activación de proteínas. Proteínas. Luego, la calmodulina activa transforma a la miosina. Ya, entonces tenemos la calmodulina, miren, que convierte a la miosinquinasa de cadena ligera en una miosinquinasa de cadena ligera activa. O sea, de estado inactivo pasa a un estado activo. Esto está mal, no se lee bien, ¿no? No se lee bien. Espérense, vamos a hacer algo. Ahí está. Acá no se lee bien esto. Vamos a ver acá. Ahora está mejor. Ahí está. Ya.
Ya, entonces repasamos el MP cíclico, sus efectos diversos. La proteína GS es la estimuladora, la proteína GI es la inhibidora. El trifosfato de inositol y el diacilglicerol son dos partes de un todo que era el PIP2, se partió. La diacilglicerol transforma proteínas de tipo C, ¿no? Las activa, ¿ok? Luego la conducción, acá, mira, como el IP3 va y provoca la apertura de canales de calcio en la membrana del retículo endoplasmático liso. Y de esa manera el calcio comienza a salir, a subir, ¿no? A salir. Muy bien. El IP3 también, una vez que ya cumple su efecto, sufre la acción de fosfatasas, sufre la acción de fosfatasas, y luego, en vez de ser IP3, ya pasa a ser solamente inositol monofosfato. O sea, solamente va a estar unido a un solo fosfato. Y el otro segundo mensajero es el calcio. El calcio, acabamos de ver que puede ingresar por canales de sodio dependientes de voltaje. Ahí tenemos entonces el calcio que actúa sobre la calmodulina llena, activa, a su vez va a activar a la proteína quinasa, o también activa la miosina de cadena ligera, la transforma en una cadena ligera activa, la miosina. Ya. Ok. Ahora, se requiere una muy pequeñísima cantidad de calcio. En realidad es poquísimo lo que se requiere. Mira cuánto necesita. 0,1 a 0,011 añadidos al calcio restalado. Y es función del ion calcio. Por lo tanto, también está considerado como segundo mensajero. Ya, entonces, 1 por 10 micromoles por calcio intracelular, ¿no? Ya, muy bien. Y de ahí ya vienen las características de cada segundo mensajero. Es un resumen de lo que en la clase ya hemos estado comentando. Ya hemos estado comentando. ¿No? Preguntas jóvenes hasta acá. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Vale cualquier tipo de preguntas? ¿Perdón? ¿Vale cualquier tipo de preguntas? Sí, pregunta lo que quieras, Jimena. No te preocupes. A ver. Si las, concen- si las, como las concentraciones de hormonas en sangre son bajísimas, Sí. cuando los médicos tienen que hacer un análisis de hormonas, Ajá. ¿qué, ¿Cómo se detecta? ¿cómo lo detectan? Ujú. Claro. Buena pregunta, Jimena. Las pruebas de laboratorio que están destinadas a la detección de hormonas, ¿no? Son pruebas de laboratorio muy especiales. Son pruebas mediante metodologías que permiten cuantificar cantidades pequeñísimas de alguna molécula, no solamente alguna hormona, cualquier otra molécula. Un marcador tumoral también, por ejemplo, se muestra en cantidades muy bajas. Pero depende de la metodología, ¿no?
Hay una metodología que será mejor que la otra, más sensible. ¿Ya? Pero en sí, en los grandes laboratorios, generalmente hemos visto cómo hay diferentes marcas de reactivos. Y para un reactivo, por ejemplo, para medir glucosa, no tiene la misma sensibilidad que para medir una hormona, por ejemplo, TSH. ¿No? La glucosa solamente es en miligramos por ciento y listo, pero no ve, por ejemplo, cantidades más exactas. Y si tuviera unidades muy chiquitas, de repente ya no lo detecta. No, existía una técnica que era con radioisótopos, que es el RIA, análisis de radioisótopos, pero eso ya es obsoleto esa prueba. Es obsoleto. Doctor, disculpe, ahora ya no usan más lo que es quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia Sí, para hormonas. sí. Se usa bastante, ¿no? Se usa bastante, pero lo que más se utiliza para lo que son dosajes hormonales son los inmunoensayos. Inmunoensayos. ¿Qué significa un inmunoensayo? Es un anticuerpo monoclonal. Un anticuerpo monoclonal que está dirigido específicamente contra una hormona. Específicamente. Como un ELISA. Claro, el ELISA es un tipo de inmunoensayo. ¿No? Es un tipo de inmunoensayo, el ELISA. Hay otros más, pero el ELISA es uno de los más difundidos. Es uno de los más difundidos. ¿No? Y estas técnicas te permiten, como te digo, detectar, detectar cantidades pequeñísimas de las hormonas, como la que tú mencionas también, la quimioluminiscencia. La electroquimioluminiscencia te permite detectar cantidades muy pequeñitas de hormonas, en el rango de nanogramos, picogramos. ¿Ya? Y esas tecnologías pues ya están difundidas, ¿no? En los diferentes laboratorios. Y ya pues se ha logrado avanzar con eso. Ya no se utiliza el RIA, por ejemplo. El RIA era una metodología para dosaje de hormonas, pero el problema era que trabajar con radioisótopos era muy complicado, muy peligroso también. Mucha radiación recibían las personas que trabajaban en los laboratorios con ese tipo de radioisótopos. Entonces ya no se utiliza ahora. Ya no se utiliza. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchachos. Entonces, acá nos quedamos. ¿Ya? Acá nos quedamos.